Así que vamos a Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 18 y versículo 1. Salmos 18:1. Muy bien, dice acá: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. ¿Alguien está recibiendo esto de parte de Dios? Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Así como está, cierra tus ojos y oramos. Dios, gracias, Padre, por esta mañana, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, por tu amor, Dios. Esta mañana, Padre Santo, nos conectamos con lo que tú quieres hacer con nosotros. Nuestra vida es tierra fértil para tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. El tema de hoy se llama enfrenta los cambios de temporada. Enfrenta los cambios de temporada. Creo que algo que tenemos por seguro en nuestra vida siempre, y no podemos evitarlo, es el cambio. El cambio es inevitable, ¿no? A veces los cambios nos favorecen, a veces nos desfavorecen, ¿verdad? Cuando vamos a votar cada cierto año, ¿verdad? Por un nuevo presidente, a veces estamos felices con la decisión que tomó el país y a veces estamos muy tristes con la decisión que tomó el país. Entonces tenemos que aprender a lidiar con los cambios que todos los días tenemos. Hay diferentes temporadas. De hecho, el rey Salomón escribió un increíble libro que habla acerca de las temporadas. Que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo de muerte, tiempo de vida. En fin, hay tiempo absolutamente para todo. Y nosotros tenemos que abrazar el cambio independientemente de si nos conviene o no nos conviene, si nos gusta o no nos gusta. Ahora, ¿qué hacer cuando la temporada que estamos viviendo, cuando estamos transicionando a una temporada que no nos gusta y que nos agarra por sorpresa? Quiero platicarte algo que me sucedió a mí cuando era muy pequeño. Estaba en el kinder yo, y me acuerdo vívidamente de una situación que yo viví. Yo recuerdo que cuando mi mamá me cambió del kinder a la primaria, esa fue una de las transiciones más horribles que yo pude haber pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque estaba en un kinder de ahí de la colonia, que era muy chiquito, ¿verdad? Yo ya tenía mis amigos, tenía a la gente que, bueno, mis amigos, a la gente que con los niños con los que yo convivía, con los que platicaba, ya me sabía sus nombres. Entonces, cuando cambio a la primaria, mi mamá me lleva a una primaria en donde ya no convivía con esos niños. Me fui a un lugar, era enorme, y constantemente me perdía. O sea, era como que, no sé si te acuerdas, pero en mis tiempos, no sé si todavía lo hacen, a ver, las maestras, ilústrenme a los maestros. Antes se formaban por grupos, ¿te acuerdas esto? O sea, los de primero A, primero B, segundo A, segundo así, no sé qué, en la explanada, y luego distancia por tiempo, ¿te acuerdas de eso? 1, 2, 3. Entonces, eso lo hacíamos pues antes de entrar a clases y después del descanso, otra vez. Bueno, todos los días se perdía, no sabía cuál era mi fila. O sea, yo era un martirio. O sea, yo decía, a ver, voy a ubicar fíjate, yo el primero de primaria yo decía, voy a ubicar a este brother para que ahorita que empiecen las filas, lo voy a seguir. Pues resulta que el amigo a veces no iba y yo acababa en sexto, ¿verdad? O sea, era terrible, fue una transición bien difícil para mí. Yo no entendía por qué mi mamá me dejaba todos los días en ese lugar. Yo entendía, decía, ¿por qué se va? ¿Por qué no puede estar aquí conmigo y disfrutar de este tiempo, verdad? Conmigo también, ¿verdad? No, yo creo que mi mamá llegaba y se iba, tal vez era un descanso también para mi mamá, dejarme unas cuantas horas ahí en la escuela. Entonces, fue muy difícil para mí porque no tenía el suficiente entendimiento para saber de entrada que esa sería mi vida, pues, un largo tiempo. Ahora, yo sé que el ejemplo te puede parecer un poco raro, cómico, pero quiero ilustrar con este ejemplo que te doy la batalla que continuamente tenemos con el cambio. Enfrentamos cambio y es muy difícil. Ahora, quiero platicarte en qué momento se gesta el salmo que acabamos de leer hace un momento, el Salmo 18. Resulta que había un hombre llamado David. David era un pastor de ovejas, era un pastorcillo de ovejas. Entonces
Un día su vida cambió radicalmente. Un día se aparece un profeta de Dios y te estoy resumiendo la historia bastante, pero más o menos vamos a ir hilando un poquito porque tengo un punto al que llegar. Entonces, de repente, el profeta llega con David y le dice: ¿qué crees? Vas a ser rey de esta nación, vas a ser rey de Israel. Y lo unge como rey de Israel. Entonces, pues no sé si David le emocionó. La Biblia no es muy clara respecto a eso. Pero imagínate que eres pastor de ovejas. Dicen que luego vas a ser el líder principal de una nación. ¿Te emocionarías o no? Claro, eso le emocionaría a cualquiera, ¿verdad? Que te dijeran: oye, pues al parecer todo el pueblo te está nombrando para que seas el gobernador de Nuevo León. Qué chulada, ¿verdad? O sea, pues sí, me emocionaría. No sabemos cuándo, pero eventualmente eso te va a suceder. Yo creo que algo despertó un poco de emoción en David. Entonces, la historia de David no cambiaba. Él seguía siendo pastor de ovejas hasta que llega esta batalla ancestral entre este joven David y un gigante llamado Goliat. ¿Alguien ha escuchado esta historia? La historia de David y Goliat es famosísima, no tengo que ahondar más en ello. Entonces, después de que David mata a Goliat de una manera épica con una onda y tira a un tipo de 3 metros, obviamente ayudado por Dios, la vida de David cambia por completo. Se casa con la hija del rey. Al tipo le empezó a ir muy bien, empezó a crecer, era líder de los escuadrones de Israel. La vida iba bien para David, pero resulta que David empezó a tener tanta fama que el rey, que en ese momento era Saúl, se llenó de celos y de rabia. El pueblo cantaba una canción, ¿verdad? Que se empezó a hacer muy famosa entre Israel, que era: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, ya les he dicho esto, pero personalmente es una canción muy imprudente, ¿verdad? Porque al final el rey era Saúl, pero la gente pues estaba extasiada con la historia de David, con la batalla de Goliat. Estaban felices porque él estaba en Israel y era el líder de los escuadrones de Israel. Entonces a la gente se le hizo muy fácil cantar: Saúl mató a los miles, pero David a los 10,000. Entonces Saúl, un hombre lleno de inseguridades, como tal vez muchos de nosotros tenemos miles de inseguridades, o solamente soy yo el que tiene inseguridades en la vida. Todos, absolutamente todos tenemos inseguridades. Y si de repente tú estás haciendo algo, pero llega alguien mejor que tú, vas a sentir feíto, ¿verdad? Vas a sentir que te están quitando tu lugar, el lugar que te corresponde. Y lo mismo sintió Saúl. Empezó a llenarse de rabia, pero los celos de Saúl fueron tan descontrolados que Saúl procuró matar a David. Así de fuerte estuvo el celo y la falta de carácter que tenía Saúl. Saúl procura matar a David, y entonces David, en lugar de enfrentarse con el rey, obviamente hizo lo sabio, hizo lo más inteligente y huye. Entonces David huye al desierto y encuentra un lugar al que se le llama la cueva de Adulam. Entonces es un cambio completamente drástico de ser el héroe de una nación a ser literalmente fugitivo porque el rey te quiere matar. O sea, eras un líder en una nación, eras un hombre respetado, eras un hombre que tenías tu propio soundtrack, ¿verdad? Es como ahora, bueno, es como ahora que le hacen los soundtracks a los narcos, ¿verdad? Y se sienten, bueno, Dios te bendiga. Entonces, él tenía su soundtrack. O sea, él decía: es mi canción, es mi rola. O sea, yo disfruto esto, a estar escondido en la cueva de Adulam. Ahora, Adulam tiene un significado muy interesante. La palabra hebrea Adulam significa apartarse. Y el símbolo que tiene Adulam también es que es un lugar de refugio. O sea, David, de estar en un lugar de honra en el palacio, pasó a estar en una cueva, escondido porque temía por su vida, escondido porque temía que en cualquier momento lo pudieran matar. El rey lo estaba cazando con toda la fuerza militar de Israel. Estaba ya bien dicho que donde se viera a David se capturara, porque el rey lo iban a matar. ¿Quién puede lidiar con algo así? ¿Quién puede lidiar sabiendo que te están persiguiendo? ¿Cómo puede uno descansar
sabiendo que de alguna manera ciertas cosas te persiguen una y otra y otra y otra vez. Estoy seguro que tal vez en ese momento David tenía mucha ansiedad. Estoy seguro que tal vez en ese momento David tenía muchos nervios. Estoy seguro que las incapacidades de David se potenciaron al máximo porque sentía que en cualquier momento pues podía cortarle la cabeza, porque el rey estaba molestísimo con él. Ahora, injustificadamente, porque David nunca había sido desleal con el rey, injustificadamente porque David jamás había levantado su voz ni su fuerza en contra del rey, pero ahí estaba escondido por un pecado que él no cometió, escondido, tratando de anidar algunas ideas, tratando de entender por la situación por la que estaba pasando. No sé si solamente soy yo, no sé si también te pasa a ti, que cuando estoy en ciertos problemas en mi vida o de repente ansiedades vienen a mí, como que trato de sobrepensar las cosas. Yo batallo mucho con eso. ¿Alguien más sobrepiensa ciertas cosas? Hay cosas que me agüitan y las estoy piense y piense y piense y piense. Y ya te he dicho la frase célebre de mi esposa cuando le estoy pregunta y pregunte lo mismo. Sayuri siempre con todo el amor del mundo me dice: ya desclávate. Esa es la palabra de Sayuri, siempre me dice eso. Ya lo pensaste mucho, ya lo hablaste mucho, ya hiciste mucha catarsis, desclávate. Y aunque me duele en ese momento, eventualmente lo entiendo. Creo que soy una persona que sobrepiensa mucho, y el sobrepensar demasiado las cosas trae demasiada ansiedad. Ahora, me encanta el Salmo 18, porque el Salmo 18 lo escribe David en ese momento de persecución, en ese momento difícil y en ese momento de agonía. David dice: el Señor es la roca en la que me refugio. El rey me está persiguiendo, pero el Señor es la roca en la que me refugio. Lo frustrante no solamente es que David estaba siendo perseguido, que eso es muy frustrante, y eso seguramente secuestraba los pensamientos de David, seguramente. Pero yo creo que lo más frustrante era que David había sido ungido como rey, y él miraba su futuro, pero decía: es que creo yo que no puedo llegar a ese futuro porque veo mi presente y estoy muy lejos de ello. David el Salmo 18 lo termina de una manera, creo yo, para mí, expresando sus frustraciones. Versículo 48 del mismo Salmo dice: tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Ojo acá, dice: Él da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Cuando habla de rey, ¿se refiere a Saúl? No, se refiere a él mismo. Él sabía que su futuro era ser el próximo rey de Israel. Aunque estaba perseguido por el rey en turno, él veía su futuro y él se sentía frustrado, pero él decía: Señor, confío en que eventualmente tú me darás esa promesa. Por eso termina diciendo esto: Él da grandes victorias a su rey, a su ungido David. Él aún no era rey, él aún no podía palpar la gloria de la monarquía, ¿verdad? Él no había entrado en el palacio y nunca se había sentado en el trono, pero él decía: Señor, yo ya estoy viéndome en ese lugar, aunque aún no esté, porque tú me lo has prometido. Es frustrante, es frustrante. Ayer estaba viendo un reportaje no sé si conoces bueno, había una cárcel mítica que le llamaban Alcatraz. ¿Has escuchado hablar de Alcatraz? Alcatraz era una isla en las afueras de San Francisco. Ahora ya Alcatraz se convirtió en un museo, ¿verdad? La gente puede ir y escuchar la historia de Alcatraz. Los más grandes delincuentes de aquella época, los 60s, pues se los llevaron a Alcatraz. Dice que Alcatraz no solamente era una cárcel que obviamente te encarcelaba físicamente, sino que también encarcelaba tus emociones. Porque dice la gente que ellos se paraban en la isla y a lo lejos veían San Francisco todos los días. Todos los días los martirizaba a pensar: estoy a nada de ser libre. Si nadara este pedacito, podría ser libre.
estoy a nada. Entonces era un martirio para ellos, no simplemente estar encerrados, sino ver su libertad a tan pocos kilómetros. Ahora, sé que son algunos kilómetros para ir nadando. Pocos se escaparon de esa cárcel. Creo que uno o dos se escaparon de esa cárcel de Alcatraz. Pero esto de verdad me hace sentir que muchas veces vemos las promesas de Dios, pero estamos batallando con transiciones en nuestra vida que nos mantienen atados, y que tenemos que aprender a lidiar con ellas y a esperar en las promesas de Dios. Es muy difícil esperar en las promesas de Dios, pero me encanta el corazón de David, que se refugia en el Señor. El corazón de David es decir: Señor, tú eres mi roca. Yo creo que él estaba viendo la cueva, ¿verdad? Todo lleno de piedra, ¿verdad? Y yo creo que David hacía esta comparación entre: Señor, así como Adulam me está protegiendo de las garras del rey, así tú sostienes mi corazón, Dios. Así como Adulam en este momento simboliza un escondite para mí, así, Señor, tú eres mi escondedero en medio de esta transición que estoy experimentando. Así, Señor, como esta situación me tiene atado y tal vez limitado para cumplir el propósito que tú tienes para mí, yo confío en que eventualmente tú me darás mi promesa. ¿Hay alguien más que crea eso? Dile a la persona que tienes al lado: Dios te va a dar tu promesa. Es que nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Cuando no creemos en las promesas que Dios nos ha hecho, como te explicaba hace unas sesiones, estamos desconfiando que Él es capaz. Estamos desconfiando de lo que Él puede hacer en nosotros. Y no hay mayor pecado que desconfiar de la capacidad de Dios. Es un pecado tremendísimo desconfiar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hago si estoy en medio de las tribulaciones que da el cambio y la transición? ¿Qué hago si estoy en medio de esta ansiedad que trae el cambio de temporada? Yo quiero compartirte 3 principios bien rápidos para que abraces y te los lleves a tu casa, medites en ellos. El primer principio es este: llénate del Espíritu Santo de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Dile a la persona que tienes a un lado: llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Es importante, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos mueve al cambio. Ahora, quiero por favor que hagas un pequeño ejercicio y que pienses en alguna persona que ha pasado en tribulación, pero se ha tomado de la mano de Dios, y eso le da tranquilidad. ¿Has conocido a gente así? Que está en tribulación, pero que se toman de la mano de Dios, y tú los ves serenos, tranquilos. Ahora yo te pregunto: ¿tú crees que es su capacidad o su inteligencia emocional? A veces, pero no normalmente, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que da la fortaleza a la gente cuando está en medio de situaciones de cambio y de transición? El Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos sostiene en medio de las circunstancias de cambio. Nadie, absolutamente nadie puede vivir una transición si antes no se abraza del Espíritu Santo de Dios y empieza a caminar en el Espíritu Santo de Dios, porque es nuestro motor, es nuestra gasolina, lo que nos da fuerzas. Ahora, tú me puedes preguntar: ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo me lleno del Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Porque suena, y vamos a ser bien francos, llenarse del Espíritu Santo suena increíblemente místico. Tú me vas a decir: ¿cómo le hago para llenarme del Espíritu de Dios? ¿Tengo que hacer qué? ¿Cuánto tengo que orar para llenarme del Espíritu de Dios? ¿Cómo funciona el Espíritu de Dios? ¿Cómo encuentro fortaleza en el Espíritu Santo? Te quiero compartir 3 subpuntos chiquitos, y el primero es: empieza a reconocer que no lo puedes hacer sin su ayuda. No hay peor cosa que impida el mover del Espíritu Santo en una persona que el orgullo de pensar que tú eres capaz de hacerlo. O sea, el Espíritu de Dios se mueve en vasos frágiles, no en vasos orgullosos. El Espíritu Santo no puede hacer la obra cuando hay una persona que dice: no te preocupes, Dios, yo lo arreglo. No le estás dando lugar al Espíritu Santo para que opere en tu vida. Entonces este subpunto me encanta. Empieza a reconocer que no lo puedes hacer sin su ayuda. Hay cosas
que se te van a salir de las manos. Hay cosas que no puedes controlar, pero ¿sabes quién te va a dar la fortaleza? El Espíritu de Dios. ¿Tú crees que David estaba en quietud en la cueva de Adulam escribiendo este salmo increíble que hasta hoy lo seguimos leyendo y nos sigue trayendo paz y calma en nuestra vida, simplemente porque tenía la capacidad? No, hombre, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en David. Uno se puede sostener simplemente porque Dios nos da la fortaleza. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:16. Dice: le pido que, y cuando dice le pido que, está hablando de Dios. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. El apóstol Pablo sabe algo importantísimo. Él sabe que no podemos librar las batallas de las transiciones y de los cambios si el Espíritu Santo de Dios no habita en nosotros. Él sabe que necesitamos ser llenos del Espíritu, pero tenemos que decirle a Dios: haz la obra en mi vida, yo no puedo, esto se me sale de control. ¿Quieres que tu matrimonio sea transformado? Ríndete al poder de Dios y dile: Señor, no puedo hacerlo por mis fuerzas. A veces uno piensa que su voluntad lo logra todo. Y te voy a decir la verdad, la voluntad logra mucho, pero no lo logra todo. Si queremos ver vidas transformadas, ríndete al poder del Espíritu Santo de Dios y reconoce que no puedes hacerlo tú, que es el Señor a través de ti el que opera en las situaciones más adversas, el que opera en las situaciones más complejas. Es el Espíritu de Dios. Otro subpunto que quiero compartirte: dirígete con más frecuencia al Espíritu Santo. Un error que a veces cometemos mucho en oración es que nos dirigimos a Dios siempre como un padre, ¿verdad? Oramos a Jesús y vemos al Espíritu Santo como un algo, ¿verdad? Señor, mándame a tu Espíritu, mándame al Espíritu. Entonces, una cosa: el Espíritu Santo ya está aquí y no es una cosa, es un alguien. Cuando no nos referimos al Espíritu Santo como un alguien, entonces, ¿cómo va a poder operar el Espíritu Santo en nuestra vida? Tengo que dirigirme con más frecuencia al Espíritu Santo en oración. Espíritu Santo, obra en mi vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desarrolla carácter en mi corazón para soportar estos cambios. Siguiente su punto: medita de día y de noche sobre las incomparables promesas que Dios nos da con esperanza. Medita en esto, medita una y otra vez: Señor, tú eres capaz. ¿Qué es lo que estaba haciendo David cuando estaba escribiendo ese salmo? Era meditar en lo que Dios era capaz de hacer. Un ejercicio que tú y yo podemos hacer para permitirle a Dios que opere en nosotros es recordar lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. El gran problema de nuestra generación es que nos cuesta mucho trabajo creer que Dios puede. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede cualquier cosa. Si estás viviendo en ansiedad, si estás viviendo en dificultades económicas, si estás viviendo en depresión, ¿sabes una cosa? Aprende a creer que Dios puede. Medita en las incomparables promesas de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús le dijo a sus discípulos antes de que se fueran a predicar por todo el mundo: pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero tienen que recibir el poder. Una persona no puede afrontar los cambios de la vida cuando está débil. Te voy a pedir que corras 10 kilómetros cuando no desayunaste, no comiste y no cenaste. ¿Qué va a pasar en el metro 500, en los 500 metros? Te me vas a desmayar. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente fuerza. Uno tiene que alimentarse lo suficiente, comer sanamente, hidratarse para poder pelear las situaciones y los cambios que uno tiene que afrontar todos los días, familia. David necesitaba a Adulam para seguir con su camino, y nosotros necesitamos a la roca de nuestra salvación para afrontar lo que viene para nosotros en el futuro. ¿Alguien dice amén? Segundo principio: adora a Dios en todo momento. Adora a Dios en todo momento. Adora a Dios en todo momento. Vamos a leer Hebreos. Mira lo que dice Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Yo sé que tenemos a veces como incomodidad o cierto problema con la palabra adoración, ¿verdad? Porque adoración se puede utilizar para
para muchos sentidos y en muchas connotaciones. Sin embargo, si Dios nos creó para algo, es para adorarle. Somos creados para adorar. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida pasan porque no reconocemos continuamente la grandeza de Dios, las capacidades de Dios, y esto se resuelve en adoración. El escritor de Hebreos dice: ofrece continuamente sacrificio de labios. Mucha gente que me dice cuando viene a la iglesia: oye, yo no me siento cómodo levantando mis manos en la iglesia, yo no me siento cómodo cerrando mis ojos cuando estamos en oración, yo no me siento cómodo con cantar a viva voz lo que los hermanos están expresando con los instrumentos y con sus voces. No me siento tan cómodo con ello. Y le digo: ¿sabes una cosa? No pasa nada, pero en la intimidad que tú tienes con Dios, adora continuamente. Adora continuamente. Cuando estés en medio del problema, dile: Señor, tú eres santo, tú eres bueno, te exalto, te bendigo. David, como una manera de salida, una puertita de escape que tuvo, fue la alabanza. Obviamente David era un muy buen músico, tocaba el arpa y algunos otros instrumentos, era director de coros, era muy bueno con la música. A lo mejor nosotros no somos tan buenos con la música, sin embargo sí podemos tomar el principio de adoración. Podemos adorar una y otra vez. David escribe este increíble salmo en medio de la tormenta, y él sabe que la adoración lo puede rescatar. Él sabe que adorar a Dios lo puede llevar a un nuevo nivel en su vida. Adulam es una forma de sanar internamente, y escribir canciones es un apoyo increíble que David está teniendo. Ahora, quiero decirte, cuando estés en medio de la dificultad, canta. ¿Qué hacemos cuando cantamos? Me he encontrado con raza que me dice: men, los cristianos cantan por todo. Todo quieren cantar. Una célula, quieren cantar. Van al hospital a llevar comida, quieren cantar. Todo quieren estar cantando. Es que cuando cantamos repetimos las maravillas que Dios hace, repetimos la naturaleza de Dios. Y muchos que tienen esos problemas, tienen problemas de cantar. Es que yo no soy bueno para cantar, pero hay mucha gente que no es buena y como quiera lo hace, y Dios se sigue manifestando. O sea, tú canta, porque cantando repetimos una y otra vez lo que es capaz de hacer nuestro Señor. El escritor de Hebreos nos dice: ofrece un sacrificio de alabanza. Todo el día, de verdad, tienes que luchar contra tu ego de no querer hacerlo y decir: Señor, ese sacrificio de labios es para ti, Padre Santo, hasta que las maravillas de Dios sean una costumbre en nuestros labios. Haz el análisis bien rápido. ¿Cuáles son las cosas que más hablan tus labios? ¿Cuáles son las cosas que más dices continuamente? ¿Son las maravillas de Dios o son uno que otro chismecillo? No quiero tirar piedras, tranquilos. No son piedras. Pero ¿qué hablan nuestros labios? ¿Hablan la gloria de Dios o hablan de las demás personas? Cantar nos ayuda a poder expresar lo que Dios es, hasta que eso se vuelva una cultura en nuestra vida. Por eso con el equipo de alabanza tratamos de ser muy cautelosos con las cosas que cantamos en la iglesia, porque sabemos que lo que cantamos aquí en la iglesia se vuelve una cultura en lo que hacemos. La gente aprende canciones, las medita y empieza a vivir en la cultura de lo que está cantando. Pensemos simplemente en la música que están oyendo nuestros jóvenes y en su comportamiento. Te vas a dar cuenta que lo que escuchan es el vivo reflejo de lo que son. Lo que escuchan es el vivo reflejo de nuestra cultura. Analicemos y escarbemos un poquito. Digo, no te vayas a echar todo el disco de Bonnie, ¿verdad? Pero analízalo a grandes rasgos. Escucha lo que está oyendo nuestra generación y te vas a dar cuenta de que lo que viven es lo que escuchan. Mi pregunta es: ¿qué estamos cantando? ¿Qué estamos escuchando? Y pregunta, ¿eso se está volviendo una cultura en nosotros o simplemente pues son canciones que cantan en la iglesia, pero yo no conecto mucho con eso? El escritor de Hebreos te dice: ofrece sacrificio de alabanza hasta que entiendas que Dios es capaz de hacer la obra en tu vida, hasta que entiendas la naturaleza de Dios. Adorar, cantando y adorar en general, es profetizar las cosas que no son como si fueran.
Yo me puedo encontrar en el momento más débil de mi vida, pero yo levanto mis manos y decirle: Señor, tú eres mi fortaleza, Padre. Y aunque me sienta débil, el Señor es nuestra fortaleza. David escribe en el momento más frágil de su vida: Señor, tú eres mi roca, tú me libras de mis enemigos, tú me elegiste, tú me ungiste como rey de esta nación. Yo sé que tú me vas a llevar a ese lugar, y aún no lo es. Cuando uno canta, uno profetiza lo que Dios va a hacer en nosotros. La vida de un cristiano se fortalece cuando alzamos nuestra mirada al cielo, y así como David decimos: ¿cuánto te amo, Señor? A veces uno batalla con este tema. A veces uno batalla porque y lo decía en alguna ocasión, hace muchos años, un disco de Héctor Hermosillo. Decía: conozco una persona que dice que no ama tanto a Dios. No amo tanto a Dios. Pero sabes una cosa, repítelo una y otra vez hasta que lo creas, que sí lo amas y que Él te amó primero. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Cuánto te amo, Señor. Y esa es la bandera con la que todos los días debemos navegar los cristianos. Señor, tú eres mi fortaleza, y por eso canto alabanzas a tu nombre. Me entristece un poquito a veces que no conectemos con la música, que no conectemos con la alabanza de Dios. Yo sé que tal vez es la cultura que uno trae de casa. Sin embargo, empieza a dar pequeños pasos en tu vida. Empieza a aprenderte las canciones que cantamos en la iglesia. Empieza a repetirlas. Llévatelas de tarea a tu casa y apréndetelas, y eventualmente te vas a creer lo que estás cantando. Ponle poquita pausa, Paquita la del barrio, tantito nada más, y escucha las alabanzas que cantamos en la iglesia, y vas a ver cómo Dios va a operar en tu vida. ¿Alguien cree eso? Y último principio, y te voy a pedir, Eric, que me ayudes con el piano, por favor. Ten fe que Dios sigue obrando. Ten fe de que Dios sigue obrando. Salmo 18, ese mismo salmo, pero en el versículo 6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Qué bonito, ¿verdad? Vuelvo a leer. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Yo quiero preguntarte una cosa, y quiero que seas bien sincero conmigo, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido una temporada de cambio que le angustia? Otra vez. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido procesos de transición, de cambio, que le asustan, que le atemorizan y que les causan ansiedad? ¿Alguien? Sin excepción. Porque los cambios son duros, los cambios son difíciles, y a veces no tenemos las suficientes herramientas para afrontarlos. Un día estás casado, el siguiente día tu esposa te da los papeles del divorcio y te dice: se acabó. ¿Cómo lidias con eso? Un día tu hijo chiquito, que lo viste crecer y que lo mimaste y le diste todo tu cariño, te dice: papá, embaracé a mi novia. O tu niña te dice: mamá, estoy embarazada. ¿Y cómo afrontas esos cambios? Tienes una expectativa de una persona, y resulta que la expectativa que tenías de esa persona es completamente lo contrario a lo que tú pensabas de él o ella, y te parte a la mitad, te parte en dos, y empieza a cambiar tu vida, porque pues lo más seguro que tenemos es el cambio. Los cambios que experimentamos a veces como que nos bloquean. A veces las cosas que pasamos nos bloquean. No sabemos qué, y nos sentimos indefensos, nos sentimos vulnerables, sentimos que absolutamente nada nos puede ayudar en medio de nuestra tempestad. Nos sentimos ahí. ¿Qué pasó? ¿Y mi matrimonio? ¿Y mis hijos? Tenías un trabajo y ya no lo tienes, y mi estabilidad. Como ustedes saben, hace unos años mis padres fallecieron, y en muy corto tiempo. Pero la muerte que más nos costó experimentar fue la de mi papá.
Y no por el hecho de que mi papá falleciera, porque mi papá, nosotros creíamos que él estaba en la presencia de Dios. O sea, estábamos tranquilos con ello. Pero ver a mi mamá no saber cómo lidiar con ese cambio era espantoso. Era espantoso ver a mi mamá sufrir, y todos sus hijos sufríamos con ella en medio de este cambio, en medio de este proceso. Y llegaron momentos en mi vida que yo me sentía tan chiquito y tan vulnerable y tan mentiroso cuando venía aquí a predicarles. Tengo que confesarlo, decirles: Dios está contigo, Dios te fortalece. Y por dentro estaba despedazado, destruido, porque veía cómo la salud de mi madre iba desmejorando todos los días y todo estaba cambiando en casa. Mi mamá se fue a otra ciudad a vivir y luego regresa y ve y trae, y nuestra vida y nuestra dinámica cambió y nos sentíamos tan indefensos como hermanos. Y tengo 3 hermanos más grandes que yo y los 4 nos sentíamos indefensos, no sabíamos cómo lidiar con el cambio. Es una cosa, nadie jamás te avisa que el cambio viene. Nadie jamás te avisa que las transiciones vienen. Las transiciones se dan y se acabó. El problema es cómo afrontamos la transición. El problema es cómo afrontamos el cambio. El problema es cómo abrazamos la tempestad. Yo me asombro de cómo David afronta la tempestad. Es que mira, lo más fácil en medio de la tempestad es quejarnos. Yo tenía un caminito bien bueno que había descubierto, un atajo de mi trabajo a mi casa, y resulta que hicieron reparación de punta a punta en la calle. Ahora, en hacer 10 minutos, hago media hora. Y lo primero que hice, adivinen qué fue: quejarme. Por supuesto, me quejé. Y ahí anduve hablando mal del presidente municipal y levantando firmas. No, es cierto, no. Firmando. Pues me quejé internamente. Uy, tan bien que estaba mi vida. Ya había descubierto este atajo, ya tenía esta estabilidad. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos? Nos quejamos. El problema es que constantemente vivimos en la queja. Este hombre del que estamos hablando estaba perseguido por el ejército de Israel, pagando consecuencias que él no ocasionó. Ese soundtrack él no lo escribió. Él no tenía la fuerza suficiente para matar al gigante. Dios lo mató por él, seamos sinceros. Solamente tuvo valor para tomar la onda y darle en la frente al tipo este. Pero era Dios el que estaba operando. Y ahora a veces, por causa de nuestras decisiones y de nuestra confianza en Dios, a veces estamos ahí en medio de circunstancias que no podemos controlar. Estamos ahí pensando: ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? También que estaba con mis hijos, con mi familia, también que estaba en esa situación, también que estábamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nos quejamos. Vivimos constantemente en la queja de por qué las cosas suceden. Cada transición tiene su peso, cada transición tiene su proceso, y tenemos que aprender a lidiar con el cambio con los ojos en el cielo, diciendo: Señor, tú eres mi fortaleza, Padre Santo, tú eres mi Adulán, Señor, tú eres mi refugio, Padre Celestial. En medio de las circunstancias yo veo mi futuro y me declaro en el futuro brillante que tú tienes para mí. Si estás viviendo una batalla interna y te cuesta trabajo comprenderlo, pon tu fe en Dios y confía en Él. Ten fe de que Dios sigue operando. Él alzó sus ojos al cielo y exclamó: Señor, pedí ayuda y tú me respondiste, Dios.